Uno se pasa todo el día a veces viendo noticias, como ahí con la... Bueno, entonces de esta forma salimos un poco de eso. Hola Agustina. Así, bueno, vamos a esperar unos minutos más y arrancamos despacito, ¿sí? Es una forma de distraerse esto. Ahora estoy viendo la posibilidad de la semana que viene, el lunes, arrancar con la charla de sonda nasogástrica, ¿se acuerdan? No me acuerdo quién de ustedes lo había solicitado, así que bueno, estaría la idea de dar ese tema. Dar ese tema, más que nada charlar, compartir algún conocimiento con ustedes, alguna experiencia que pueda tener yo, que ustedes quizás también tengan su experiencia en cuanto a sonda nasogástrica. Así que bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Por ahora somos 8, esperamos unos minutitos más y arrancamos. Nada, espero que hayan podido solucionar todas sus cuestiones, sus dudas, ¿sí? No son temas difíciles los que venimos viendo porque en realidad son temas que ya deben haber visto a lo largo de los 2 años anteriores. Así que bueno, Agustina, hola. Los 2 años anteriores lo han visto. Ahora los temas de hoy son un poquito más divertidos, digo yo, ¿no? Como que tienen un poco más para dialogar, ¿no? Ya unos minutitos más y arrancamos, ¿no? Yo ya me quiero largar ahí a hablar, a contarles. Pero bueno, estoy esperando a ver si se suma alguien más, ¿sí? Ya la semana que viene, bueno, aparte de la charla de sonda nasogástrica, vamos a ver si hacemos algún otro trabajo práctico, donde después podamos intercambiar algún tipo de comentario, de lo que les parece, lo que van viendo ahí, si hay que ajustar algo en cuanto a lo que es conocimiento teórico, ¿no? Belén, hola, ¿cómo está? Bueno, ya somos 9. Ya vamos a empezar de a poquito porque bueno, el tiempo, siempre digo, tengo una frase, el tiempo es tirano y no perdona nada, así que esta horita que vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando, se nos va a pasar volando. Después de todo, igualmente saben que quedamos con el WhatsApp abierto, el grupo de WhatsApp, donde podemos seguir evacuando cualquier duda que ustedes vayan teniendo, ¿sí? Así que bueno, nada, empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta era del PAE, ¿no? Eh, bueno, sí, la 10, ¿no? En el PAE se puede... En realidad vamos a lo que es el PAE, no vamos a hablar en general del PAE. ¿Se acuerdan ustedes los puntos, las partes que corresponden al proceso de atención de enfermería, ¿no? A ver si me los pueden ir escribiendo ustedes. Yo les dibujo lo que es un círculo, porque yo siempre cuando hablo de PAE, de proceso de atención de enfermería, siempre salgo, parto desde el punto del círculo, desde este círculo que dibujé, ¿no? ¿Por qué círculo? ¿Por qué digo un círculo? Esa es otra pregunta que si estaríamos acá hablando en persona yo les diría, ¿a qué hace referencia el círculo? Y entonces ahí surge una palabra que la podríamos introducir dentro de esta parte, ¿no? Un ciclo. Se utiliza la palabra ciclo. El proceso de atención de enfermería es un ciclo en sí, porque es cíclico. Esa sería la palabra más acertada. Es un proceso cíclico. Ahora ustedes dirán, ¿no?
¿Por qué cíclico? ¿Qué quiere decir cuando dice cíclico, ¿no? Entonces yo digo que el PAE, el proceso de atención de enfermería, es cíclico. Acuérdense, estoy esperando todavía que me escriban las partes del PAE, aunque yo sé que ya las conocen, ¿no? Tenemos valoración, la valoración podríamos decir que es la primera etapa del proceso de atención de enfermería. Entonces yo digo valoración, ¿qué es la valoración? A ver. Entonces, lo primero que vieron seguramente cuando hicieron el primer año de la carrera de enfermería fue aprender lo que es la valoración. Entonces, vieron, ¿no? A ver, entrevista, ¿no? Parte de lo que es la valoración, observación, ¿no? ¿Cómo hacen la valoración? A través de esos dos puntos. De la entrevista, que la entrevista, ¿se acuerdan que pueden haber preguntas abiertas, preguntas cerradas? No sé si más o menos vamos entrando un poco en tema, ¿no? Preguntas abiertas, ¿cuáles son? Las de, no sé, ustedes le preguntan algo al paciente. ¿Cuándo empezó ese dolor que tiene usted? Entonces, no, este dolor empezó hace una semana. Y bueno, y ahí lo dejan explayarse al sujeto de atención. Dejan que hable, que explique, no lo paran, lo escuchan, ¿no? Bien, Nanu dice, esas son las fases. Bien. Las fases del proceso de atención de enfermería, ¿no? La primera, valoración. Entonces lo dejan explayar, ¿no? En la entrevista, con preguntas abiertas. Y después están las otras preguntas, que son las preguntas cerradas. Entonces, cuando hablamos de preguntas cerradas, son preguntas que llevan a que la persona diga o sí o no. Y en sí la entrevista tiene que ser siempre otra palabrita que entra ahí dentro de lo que es la valoración. Dijimos entrevista, ¿no? Eso ya lo dijimos. Con preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿no? Y otro punto también importante en cuanto a la entrevista, tiene que ser dirigida. Dirigida. ¿Qué quiero decir? Profe, arriba puso la respuesta. Arriba, PAE, cíclico. Ah, no entiendo. ¿Cómo que puse la respuesta? En realidad la respuesta es otra. Sí, ¿por qué digo que es un círculo? Sí, tiene razón. Digo que es un círculo porque a mí me pasa estas cosas. Pregunto y sin querer termino dando la respuesta. Esto es muy típico de mí, así que no se preocupen. Pero bueno, nada, igual lo importante es que lo entiendan. Lo importante es que lo sepan y que se lo graben en la cabeza. Que el proceso de atención de enfermería es un proceso cíclico. Pero bueno, ahora igual vamos a llegar a la respuesta, al por qué digo cíclico. Quizás ya lo entiendan, pero bueno, yo se los voy a explicar de todos modos, ¿sí? Entonces hablamos de valoración, donde hay una entrevista. En la entrevista se hacen preguntas abiertas, preguntas cerradas. Y las preguntas que se hacen en la entrevista es dirigida. ¿Qué quiero decir cuando digo es dirigida? Las preguntas que yo hago, tanto para sí como para no, o de respuesta abierta, son para orientar al paciente a que vaya por la línea que yo quiero, para poder averiguar lo que yo quiero averiguar del paciente. En este caso sería el estado de salud. Cuando el paciente, porque pasa a veces, hay pacientes, personas que quieren hablar de sus cuestiones personales, que no tienen nada que ver con lo que yo estoy buscando. En este momento estoy tratando de detectar cuál es el problema de salud, ¿no? Primera etapa, valoración. En la valoración busco detectar cuál es el problema de salud del paciente. ¿Cuál es el problema? Cuando tengo el problema, múltiples problemas,
porque el paciente, el sujeto de atención, no viene solo por un problema, viene por muchos problemas. Entonces, cuando tengo eso descifrado, o sea, quiero decir, la entrevista lo voy guiando para llegar en algún punto a descifrar cuál es la situación que lo aqueja, ¿sí? Voy borrando, ¿sí? Imagínense, vamos a hacer un supuesto de un paciente que tiene disnea, vamos a decir, ¿no? Ya como para cambiar un poco. Disnea. Dentro de la disnea, ¿no? Bueno, acá tendríamos que presentar, porque estamos todavía en la etapa de la valoración, tendríamos que presentar un caso de un paciente que no solo viene por disnea, tiene múltiples cuestiones, pero no sé, paciente Pepito Pérez, de 38 años de edad, con diagnóstico médico de ingreso, no sé, asma bronquial, ¿qué más? Viene acompañado por familiar o en auto particular o traído por ambulancia, viene en silla de ruedas, lo que sea, ¿no? Entonces, disnea es un primer signo y síntoma de una patología respiratoria, ¿no? Después puede llegar a tener, aparte de disnea, ayúdenme ustedes, díganme a ver qué otros síntomas se les puede llegar a ocurrir a nuestro paciente que ya dijimos que tiene 38 años, ¿bien? Tiene 38 años. Tiene disnea, tiene taquipnea también. Taquipnea, taquicardia, utilización de músculos accesorios, cianosis, sudoración fría, bueno, estamos poniendo un paciente en cierto modo bastante avanzado en cuanto a lo que es una patología, ¿no? Tiene bastantes cuestiones. Es un paciente que está ingresando al servicio donde yo estoy trabajando. Vamos a decir que está ingresando al servicio de guardia. Guardia o urgencias, ¿no? Como quieran llamarlo. ¿Me van siguiendo? A ver, quiero que me respondan, así interactuamos un poco. ¿Sí o no? Pongan sí o no, si más o menos me van siguiendo el tipo de paciente que les quiero presentar, ¿sí? Y recuerden que estamos en la primera etapa, la valoración. Sí, profe, buenísimo, sí, bárbaro, buenísimo, perfecto. Ya tenemos un paciente. Tenemos un sujeto de atención con, vamos a decir, un cierto tipo de complejidad. Valoración. En base a esto, ¿cómo procedo para llegar a la segunda etapa? Esto lo obtuve a través de ¿qué? De la observación, de la entrevista, de la valoración propia mía, a través de la utilización de algún tipo de instrumento. ¿Se acuerdan esta diferencia entre síntoma y signo? El síntoma, recuerden,
es lo que refiere el paciente. Síntoma. Me duele la cabeza. ¿Cómo yo un síntoma lo puedo transformar en un signo? Esa puede ser otra pregunta también. ¿Cómo transformo un síntoma en un signo? ¿Se les ocurre? Bueno, estamos hablando de la cefalea. ¿Cómo transformo la cefalea, que es un síntoma, en un signo? Síntoma refiere al paciente. Signo lo puedo valorar yo por mis propios medios. Otro, por ejemplo, dificultad, disnea, bueno, dificultad respiratoria puede llegar, dificultad respiratoria es lo que me va a decir el paciente. No va a decir, tengo dificultad respiratoria, va a decir, me cuesta respirar. Eso es un síntoma, es lo que me refiere el paciente. Este síntoma, ¿cómo lo transformo en un signo? Bueno, los voy a ayudar porque no veo que me estén contestando mucho, estoy esperando la respuesta. Obviamente que escrita es muy complicado, pero bueno. La dificultad respiratoria, síntoma. Lo transformo en signo cuando controlo la frecuencia respiratoria y me encuentro con que hay una taquipnea, porque hay una frecuencia respiratoria mayor a 20. Vamos a exagerarlo un poco, vamos a ponerle 28 respiraciones por minuto, ¿sí? Acá en este caso le estamos transformando ese síntoma en un signo a través de la valoración objetiva. Se transforma algo que era subjetivo, es decir, porque lo decía el paciente y porque el paciente lo refería, lo estamos transformando en algo objetivo. Algo objetivo es algo medible. Sería bueno, quizás, no sé si están tomando nota, pero sería bueno que tomen nota de esto, porque después yo lo voy a tener que borrar y no lo van a tener ni ustedes ni lo voy a tener yo, y a lo mejor ahí en el interactuar me van a poder hacer recordar algunas cuestiones de este paciente, ¿sí? Bueno, la disnea, dificultad respiratoria, también, ¿cómo transformo? La disnea ya dijimos, a través de la taquipnea es lo que transformo, lo mido, lo cuento, tiene 28 respiraciones por minuto, entonces infiero que pasa a ser un signo. La disnea, ¿cómo determino que la disnea no es subjetiva? ¿Cómo? Sí, o sea, la disnea siempre es subjetiva, pero ¿cómo transformo esa disnea subjetiva en algo objetivo y medible? Primero con la frecuencia respiratoria de 28 y después con este punto, con la utilización de los músculos accesorios. Es un signo típico de disnea, ¿sí? A ver, Caru, entonces, profe, para que un síntoma se convierta en un signo tengo que medirlo. Ejemplo, el dolor de cabeza se puede medir o no. Sí, Caru, muy bien, se puede medir. ¿Cómo mido el dolor de cabeza? A ver si alguien, yo voy hablando de otras cuestiones, y a ver si alguien me dice cómo transformo un síntoma, cefalea, en un signo. ¿Cómo mido esa cefalea? Esto es facilísimo, lo deben saber, pero bueno, espero que me respondan y yo voy hablando de otras cuestiones, ¿sí? Seguimos con este síntoma, la disnea. ¿Qué es lo que sigue haciendo medible la disnea? Acuérdense, la frecuencia, no me voy a cansar de repetir nunca. La frecuencia respiratoria elevada, taquipnea, la utilización de los músculos accesorios, y si me van siguiendo el hilo, a ver, tomando la temperatura, Paula, tomando la temperatura para otro, no para la disnea, para otro sí, pero ahora vamos a llegar a la disnea.
la cianosis. La cianosis es un... ¿Qué es la cianosis? A ver. Es un síntoma, ¿no? Porque yo veo, pero yo lo estoy observando. No me lo refiere el paciente. Entonces es casi un síntoma signo, porque yo lo veo y veo el cambio de coloración. Pero acá, en el tema de la cianosis, necesito otro dato más. Porque la cianosis es producto de ¿qué? ¿Por qué se produce la cianosis? Para la cefalea. Para la cefalea la temperatura no, Paula. La cefalea la voy a transformar en un dato medible, o sea, la voy a transformar en un signo a través de la medición de la escala del dolor, la utilización de la escala del dolor. Bueno, bien, tiene cefalea, el paciente no va a decir tengo cefalea, me duele la cabeza, tengo dolor de cabeza. Entonces la mido. ¿Cómo la mido? Bueno, ahora cuénteme, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Le explicamos. 1 es muy poquito, 2 es más, 5 es mediano y 9, 10 es insoportable. ¿Cuál es su nivel de cefalea? ¿En qué parámetros está? Esto también se aplica, la medición de la escala del dolor se aplica en el niño a través de la utilización de una escala no numérica, sino una escala que se llama escala análoga de medición del dolor, donde bueno, ya no tengo más lugar en el pizarrón, tengo que borrar, sino donde se dibujan caritas. Hay caritas, hay una regla, hay reglas que ya que están con las caritas. Una carita ahí feliz, que es poco dolor, y una carita muy triste, con lágrimas, para el niño, que ese sería como el dolor máximo. Escala análoga de medición del dolor, ¿sí? Ahí es cuando la cefalea la transformo en un signo. Pasa a ser un síntoma, de un síntoma la transformo en un signo a través de la medición. Para esto de la cefalea, cuando registro en los registros de enfermería, válgame la redundancia, tengo que aclarar: paciente presenta cefalea en la escala numérica del 1 al 10, refiere 8, 5, 2. Ya eso, bueno, lo verán cuando trabajen con cada paciente, ¿sí? Profe, la cianosis, para que sea un signo, sería a través no solamente de la colocación, sino también con el saturómetro. Sí, estaba Caru, bien, sí, estaba por llegar a ese punto justo. Estaba, porque vieron que dije disnea, cianosis, bien, en realidad no lo iba a decir, yo estaba esperando que me lo digan. Muy bien, muy bien, Caru. A través de la saturometría de pulso. Ahí es donde se transforma en un signo medible. Bien, Erenia, sí, justamente por la falta de oxígeno se produce la cianosis. Perfecto. Y después nos queda... ya dije, hablamos de la disnea, hablamos de la taquipnea, hablamos de la taquicardia. Ahora les pregunto, a ver, vamos a analizar esto, ¿no? La disnea, la taquipnea y la cianosis y los músculos accesorios casi como que van juntos, ¿no? Irían juntos. Perdón. La disnea, la taquipnea, la taquicardia y los músculos accesorios. Esos 4, lo marco acá, van juntos. Después está la taquicardia, podría estar separado de todo esto. La taquicardia iría con la cianosis y con la sudoración. ¿Me van siguiendo? Me parece que esto lo voy a tener que anotar aparte. A ver si... estoy viendo dónde lo puedo escribir. No, ahí no lo van a ver. Cianosis... Voy a tener que borrar el pizarrón. Más o menos ustedes fueron anotando esto. Va a ser importante que lo tengan anotado en una hojita, porque ahora seguramente les voy a preguntar
o en realidad voy a recordar, pero algo voy a necesitar, una ayudita con esto, que me vayan diciendo, no, profesor, era cianosis, no, era taquipnea, no, era taquicardia, era músculos accesorios, porque quiero que aprendan algo que es a relacionar los datos, a unirlos. ¿Sí? Mediante eso lo que vamos a lograr es economía en el trabajo de enfermería. Bueno, asumo que lo han copiado o más o menos tienen la idea. Sí, Marcela, perfecto. Bueno, Marcela, usted lo tiene copiado, entonces cuento con eso. Póngame sí y ya me quedo tranquilo y lo puedo borrar. Bueno, borro. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a tratar de, antes de que se me vaya la idea, lo vuelvo a escribir y vemos si llegamos a un acuerdo todos. ¿Sí? Recordemos que seguimos en la valoración. Después de la... Ah, perdón. Eso fue la valoración. Después de la valoración, ¿qué va? La planificación. En la valoración tengo los datos, tengo los problemas. Después, en la valoración, en la planificación, tengo todos estos datos, tengo que analizarlos e interpretarlos. Entonces, planificación. La planificación es la segunda etapa. Acuérdense, valoración, planificación. En la planificación aparecen dos palabras que son primordiales. Son análisis e interpretación. ¿Vamos bien? En la planificación, acuérdense, la primera era valoración. La primera etapa. La segunda, planificación. Y dentro de la planificación, análisis e interpretación. Ahora voy a borrar todo esto, ténganlo en la mente o ténganlo anotado, porque ahora vamos a analizar e interpretar los datos que obtuvimos en la valoración de nuestro paciente, del supuesto paciente que hemos dado los datos anteriormente, ¿sí? Bueno, uno de los signos y síntomas, disnea. Disnea. ¿Qué más? Háganme acordar, a ver. Taquipnea.
Utilización de músculos accesorios. Como por ejemplo los intercostales. A ver, Belén. Belén ahí dice algo, siempre a veces un poco confunde esto, ¿no? Valoración, planificación, diagnóstico, ejecución y evaluación. A veces puede cambiar un poco eso. Depende cómo cada uno lo interpreta, ¿sí? En este caso estoy haciendo la planificación. En este caso estoy haciendo la planificación. Igual me parece que tiene razón ahí, Belén. Ahí me confundí yo. Porque en este caso lo que quiero llegar es, a través de estos datos, quiero llegar al diagnóstico, ¿sí? Disnea, taquipnea, músculos accesorios. ¿Cuál más estaba ahí? Taquipnea, ya lo dije, ¿no? Ah, taquicardia. Lo que pasa es que la taquicardia lo quiero relacionar con otro. Lo que estoy tratando es agrupar. Tenía razón Belén, ¿eh? Es diagnóstico, yo me equivoqué. Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, ¿sí? En este momento estamos en la etapa diagnóstica, ¿sí? Diagnóstica, ¿sí? Pero para hacer el diagnóstico tenemos que analizar e interpretar. Y para eso primero hay que agrupar los datos. ¿Se acuerdan que están los datos históricos, datos reales, datos potenciales? No sé si se acuerdan más o menos de eso. Bueno, disnea, taquipnea, músculos accesorios. Esto por un lado. Dejo lugar por si podemos agregar otro más. Taquicardia. Taquicardia, ¿qué más? Cianosis. Sudoración, creo que había dicho, ¿no? Corríjanme a ver. Háganme acordar. Sudoración. Sudoración. ¿Me está faltando algún dato? Díganme. Sudoración, ahí dice Marcela, cianosis. Sudoración. Susana Martiarena, usted dijo no, pero no sé a qué hacía referencia, si nos puede decir, por favor. ¿No falta nada? ¿Falta algún otro dato o más o menos estaríamos? Bueno, más o menos creo que estarían todos los datos, ¿sí? Ahora bien, estamos analizando e interpretando. ¿Por qué pongo unos datos de un lado, otros datos de otro? Esa sería la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué estoy separando los datos? La respuesta es cefalea. Ah, cefalea. No, cefalea me parece que no estaba. Me parece que cefalea era un supuesto que hablamos después. Creo que lo nombramos como aparte.
Podría relacionarlo, cefalea igual, pero creo que lo habíamos hablado aparte. A ver, no, a la pregunta de los potenciales. Ah, que no se acordaban. Está bien, está bien, está bien. No pasa nada. Es la forma de clasificar los datos, ¿no? Reales, potenciales, reales, son los datos que estamos detectando ahora porque le están ocurriendo ahora al paciente. Los potenciales son datos que puedan llegar a dañar al paciente en un futuro. Datos históricos son, no sé, datos del pasado del paciente. Si, por ejemplo, no sé, si fue operado de apendicitis en el pasado, ahora no va a tener apendicitis porque ya fue operado de eso, entonces es como para relacionar también lo del pasado. En este caso, bueno, habría que ver la historia de él, si es un paciente que ya tiene alguna enfermedad respiratoria de base, como asma bronquial, EPOC, bueno, algún tipo de enfermedad respiratoria que haya cursado en el pasado, ¿sí? O si ha cursado, no sé, una neumonía hace una semana, entonces podría ser que no se curó del todo, que falta algún tipo de tratamiento, quizás que no se, o no haya completado el tratamiento, por ejemplo. Para eso sirve agrupar los datos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a agregar ahí que dijo Marcela, cefalea. Este de la cefalea lo voy a agregar en esta última división, ¿sí? Cefalea. Bien, al final teníamos como 5 preguntas más, pero nos entretuvimos con esta, pero esta era necesario aclarar algunos puntos, ¿sí? Ahora estoy tratando de llegar a lo que es un posible diagnóstico, pero quizás si no lo pensaran, si no lo razonarían así, dividiéndolo, terminarían haciendo esto, que es muy común y yo lo vengo viendo hace muchos años, de mi trabajo como docente lo vengo viendo esto, ¿no? Disnea. Entonces ustedes hacen, primer dato, disnea. Entonces hacen un diagnóstico de disnea. X, no importa el diagnóstico. Después dicen taquipnea. Hacen otro diagnóstico con taquipnea. Después leen utilización de músculos accesorios. Otro diagnóstico con músculos accesorios. Taquicardia, otro diagnóstico con taquicardia. Cianosis, otro diagnóstico con cianosis. Sudoración, otro diagnóstico con sudoración. Cefalea, otro diagnóstico con cefalea. Es muy probable que hayan hecho eso. Quizás la historia particular de ustedes no digo que sean todos así, que todos lo hagan así, pero es muy probable. Corríjanme, de todos modos, lo escriben, no hay problema, sí, lo charlamos. Pero bueno, es algo que yo vengo viendo ya hace tiempo. Entonces, ahí está la importancia de agrupar. Porque yo, sabiendo que tengo este paciente que tiene disnea, taquipnea y utilización de músculos accesorios, con esos 3 datos hago un solo diagnóstico. Un solo diagnóstico, no se lee justo ahí, qué lástima. Con estos otros datos de acá abajo, taquicardia, cianosis, sudoración, cefalea, hago otro diagnóstico. Un diagnóstico, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la manera que se debe usar para agrupar. ¿Por qué dicen y para qué quiere el profesor que hagamos esto de agrupar? Justamente para... El fundamento de esto tiene que ver con economía en el trabajo, ¿sí? Economizar el trabajo que van a realizar. Imagínense, ¿no? ¿Cuáles eran las partes que tenían que hacer ustedes? Después de esto, ¿qué hacen? A ver. Ya dijimos, ¿no? Valoración, diagnóstico,
después de la etapa diagnóstica, supongamos que ustedes con esto sacaron 2 diagnósticos, un diagnóstico para acá arriba, un diagnóstico para acá abajo. En lo sucesivo vamos a ir viendo de hacer diagnóstico. Hoy no era la clase esto, pero bueno, surgió. Entonces hoy no vamos a hacer diagnósticos, vamos a hacer los diagnósticos de esto, ahora. Quizás en unos minutos sí, pero ahora en este momento no. Entonces, valoración, diagnóstico, esta es la etapa diagnóstica. Análisis e interpretación y salen los diagnósticos, ¿sí? Porque estoy analizando e interpretando estos datos. Tercera etapa, planificación. En la etapa de la planificación tengo que fijarme los objetivos, los resultados deseados o resultados esperados, ¿sí? Si yo acá tengo el problema, que el paciente, el problema principal es disnea, ¿cuál va a ser mi objetivo para la disnea? A ver, planifico los cuidados. Bien. Claro, Marcela, planifica los cuidados a través del desarrollo de los objetivos o resultados deseados. Entonces, si tengo disnea, taquipnea, utilización de músculos accesorios, podríamos planear un objetivo, algo así como lograr que el paciente mejore su capacidad respiratoria o lograr un alivio lograr alivio de la dificultad respiratoria. El objetivo es más específico porque se habla de tiempos, no en tanto tiempo, en el margen de 2 horas, de 3 horas. Acuérdense que hay objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si estamos con una dificultad respiratoria, no podemos hablar de largo plazo, tampoco de mediano. La dificultad respiratoria es algo primordial. La respiración es primordial en la vida de los seres humanos. Entonces, tenemos que lograr que mejore esta disnea que está en este momento, que está presentada en este momento, tiene que ir gradualmente desapareciendo, ¿no? Entonces, diagnóstico, vamos a llamarle disnea ahora, no es disnea, ¿no? Pero bueno, vamos a decir disnea, una dificultad respiratoria. Mi objetivo es que el paciente mejore la respiración, deje de respirar mal, mi objetivo. No estoy describiéndolo exactamente como tendría que ser, después tendríamos que ver cómo lo vamos a escribir en un proceso de atención de enfermería. Pero yo quiero que piensen en esto. El proceso de atención de enfermería es un método científico que nos acerca a nosotros a investigar y a trabajar con el paciente directamente. Pero no, cuando ustedes están actuando directamente sobre el paciente, porque este es otro dilema, ¿no? La gente dice, no, pero ¿para qué me sirve esto si yo después nunca lo voy a aplicar si cuando trabajo con el paciente? Justamente esto es lo que ustedes aplican con el paciente. Lo que pasa es que no piensan. Valoración, bueno, ahora voy a hacer el diagnóstico, bueno, ahora voy a valorar, bueno, ahora voy a ejecutar, bueno, ahora voy a evaluar. No lo piensan, sino que lo actúan directamente. Imagínense, olvídense de esto que vamos escribiendo, pero ingresa un paciente a la guardia, tiene todos estos signos y síntomas, y ustedes dicen, bueno, ¿ahora qué hago? Ya valoré. No voy a hacer un diagnóstico, alteración del intercambio gaseoso relacionado con disnea. No voy a hacer todo eso, pero sé que el paciente está con una dificultad respiratoria. Entonces lo voy a poner, no sé, posición Fowler, máscara de oxígeno, tratar de tranquilizarlo, si requiere una vía. ¿Sí? Esas serían como las intervenciones de enfermería. Después ya, bueno, se verá lo de si hay que medicarlo, que ya son cuidados interdependientes, ¿no? Cuando sean cuidados independientes,
interdependientes, dependientes, ¿no? La indicación médica, dependemos de la indicación médica, pero, pero administrar el medicamento es interdependiente, porque el médico lo puede indicar, pero somos nosotros los que lo vamos a ejecutar ese procedimiento. ¿Sí? Entonces, acuérdense, valoración, primero, diagnóstico, después viene la parte donde establecemos los objetivos, y después de los objetivos, que era, ¿se acuerdan? Que el paciente mejore la dificultad respiratoria en el margen de 2 horas, supongamos. Bueno, ejecución, y ahí establecemos todo eso que dijimos: posición Fowler, máscara de oxígeno, vía si requiere, administración de medicación según indicación médica. Y después de hacer todo eso, evaluación. ¿Cuál es la evaluación? Vuelvo a valorar al paciente, me fijo si está utilizando músculos accesorios, me fijo si está con taquipnea, me fijo si está disneico, me fijo si bajó la frecuencia cardíaca, si ya no está más cianótico por la utilización de la máscara de oxígeno, si dejó de sudar, si la cefalea dejó de estar. Quizás, en el mejor de los casos, vamos a decir, ya no está disneico, ya no está taquipneico, ya no utiliza músculos accesorios, ya no tiene taquicardia, ya no está cianótico, ya no está sudoroso, y quizás persiste todavía esa molestia, dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un poco por la falta de oxígeno también, ¿sí? Bueno, vamos bien. Quiero a ver que me hablen un poquito ustedes ahora. A ver que me escriban, les doy un tiempito. Cuéntenme a ver qué les parece esto, ¿se va entendiendo, no se va entendiendo? Al agrupar, acuérdense, hago un objetivo para todos estos 3 datos, porque de estos 3 datos sale un diagnóstico. Y si tengo un diagnóstico, hago un objetivo nada más, ¿sí? Y distintas intervenciones, distintos puntos en cuanto a la intervención. Para esto lo mismo. Para estos datos, un diagnóstico, un objetivo y distintas intervenciones. Y en la evaluación, evalúo si todos estos signos y síntomas siguen estando presentes o no están más. Planifico los cuidados. Bueno, hoy me entretuve con este tema, ¿sí? Ahora vamos, que era importante. Igual cualquier duda, seguimos hablando por WhatsApp, ¿sí? Cualquier duda, vamos hablando por ahí. Muy explicativo. Bueno, gracias. El PAE a veces es un tema que yo sé que lo han visto durante estos 2 años que pasaron, pero a veces no está de más repasarlo, ¿sí? La pregunta 12. ¿Qué elementos tienen en cuenta para atender a un paciente en aislamiento de contacto? ¿Se acuerdan que el otro día, creo que uno de los primeros días, les envié un video, ¿no?, con los elementos de protección personal? Ahora está en muy de auge todo esto, bueno, por el tema que nos está tocando vivir ahora, ¿no? Está en auge el tema de los elementos de protección personal. Son básicamente los elementos que deberíamos usar en un paciente en aislamiento, ¿no?, de contacto o respiratorio, ¿no? Más o menos estaríamos bien con esos elementos. Hay otro tipo de aislamiento, que es el aislamiento de paciente neutropénico, ¿no? Un paciente que está con las defensas bajas.
Entonces ahí también tenemos quizás otras medidas, quizás las gafas protectoras no serían tan necesarias, pero sí todo lo otro, cofia, bueno, barbijo, un camisolín, ¿no? Que todos esos elementos son para proteger al paciente de algún tipo de infección que nosotros podríamos llevarle al entrar a su habitación, ¿sí? A la unidad del paciente. A ver qué puso su compañera, que estoy leyendo acá. Habitación individual, claro. Alcohol, algodón, gasas, artículos de limpieza deben ser exclusivos del paciente. Tensiómetro, termómetro, todos esos elementos son exclusivos para la habitación del paciente, ¿sí? Bueno, la curación de las heridas planas no requiere gran cuidado, bueno, eso más o menos como lo escribieron acá está bien, la mayoría de los trabajos que leí, así que... Ahí Marcela, una pregunta. Sí, sí, dígame. Dígame, Marcela, escriba la pregunta. Las alertas del paciente, que el paciente tiene que tener en cuenta ante cualquier tipo de herida, ¿no? Mal olor en la herida, enrojecimiento, pus, fiebre, dolor al tocarse, edema, ¿no? Y de la venoclisis. Ah, la técnica de la venoclisis. Bueno, la técnica de la venoclisis, en realidad, ya la vimos la clase pasada, no, la anterior, la semana pasada creo que la habíamos visto. Corríjanme si me equivoco. No la vimos con todo lo que se podría ver haciéndolo en un hospital, pero bueno, lo hemos charlado, creo que tiene el PowerPoint también, ¿sí? Y bueno, nada, la semana que viene vamos a ver lo de sonda nasogástrica, ¿sí? ¿El barbijo 3M en qué situación se utiliza? ¿Respiratorio? Sí, respiratorio. Respiratorio también se puede usar. En este caso, bueno, el coronavirus no lo quería nombrar, pero lo terminé nombrando. Lo que se usa, porque siempre hay